Empieza la película con John Rambo, y ese es un soldado anterior que participó con América en la guerra de Vietnam, y estaba caminando en el pueblo y buscaba la casa de su amigo antiguo, y se encuentra con una señora mayor, y le pregunta por la casa de Perry, y la señora se molesta por esa pregunta, y le dice a Rambo que Perry murió de cáncer, que le dio cuando estaba en Vietnam, y Rambo se sorprende después de saber que su amigo murió y se queda en silencio, y le da una foto de él con Perry y su unidad, y toma sus cosas y se va caminando decepcionado y triste, y fue a pasear un poco hasta que llegó a otro pueblo llamado Hope, y entró para comer en algún restaurante, y se encontró después con el jefe de policía del pueblo Hope, el oficial Will, y Will era un oficial bueno en su trabajo, y tenía delirio de grandeza, y vemos que Will es muy conocido en el pueblo, y todos lo saludan mientras Rambo pasea en el pueblo y recuerda sus memorias con Perry, y la apariencia de Rambo y su cabello largo y su ropa militar llama la atención del oficial Will y le pregunta a Rambo ¿a dónde vas? Y eso es porque Will conoce a toda la gente del pueblo, y Rambo era una persona extraña para el pueblo, pero Rambo aún estaba sorprendido y triste por la muerte de su amigo, y no responde a la pregunta de Will, así que Will se molesta con él y lo sube al carro de la policía y lo saca del pueblo. Y Will le dice: mi trabajo es alejar a los vagabundos que se parecen a ti de mi pueblo. Y le advierte y le dice: no regreses al pueblo otra vez. Pero a pesar de esa advertencia, Rambo camina y regresa al pueblo otra vez. Y eso molesta a Will mucho y va a arrestar a Rambo con el cargo de obstrucción a la policía y vagancia. Y cuando lo revisan, también encuentran con él un cuchillo y lo lleva al centro de policía para hacerle un informe. Y el oficial Arthur le pregunta por qué llevas contigo un cuchillo. Entonces Rambo le dice para cazar con él. Entonces el oficial Arthur se burla de él y dice: ¿cómo puede alguien cazar con un cuchillo como este? Y después lo llevan a hacerle un informe, y Rambo no estaba presente con los oficiales y no respondía a sus preguntas. Y cuando le preguntaron su nombre, recuerda sus días difíciles en Vietnam cuando era prisionero allí. Y Arthur se molesta con Rambo porque no le respondía, y le quitan la cadena que tenía en el cuello y saben que él era oficial en el ejército, y a Arthur no le interesaba si él era oficial en el ejército o no, y le promete que será torturado en la celda con él. Y cuando intentaron tomarle las huellas dactilares, y Rambo estaba resistiendo y no quería poner las huellas. Y eso también molesta al oficial Arthur. Y Will le dice a Rambo: ¿qué opinas que vas a ser encarcelado 3 meses? Y vas a pagar una multa de $250,000, y Arthur ordena que le afeiten el cabello a Rambo, porque será presentado ante el tribunal mañana, y ordena que le quiten la ropa, y se revela las heridas y cicatrices que tiene en su cuerpo, y Arthur lo golpea fuertemente en la espalda, y estaban tratando a Rambo como a un animal, y lo rocían con agua, y después lo atan para afeitarle el cabello, y ese maltrato hace que Rambo recuerde de nuevo sus malas memorias en Vietnam. Y aquí Rambo explota contra ellos y golpea a todos los oficiales que los sostenían, y libera su ira reprimida sobre los oficiales y logra vencerlos a todos con mucha facilidad. Y va a tomar su cuchillo y golpea a cualquiera que se le cruce por el camino. Y después escapa de la comisaría y roba una motocicleta y se va. Y Arthur quería dispararle con arma de fuego, pero Will lo impide, porque hay civiles en la calle y alguien puede resultar herido. Y Rambo sale corriendo rápidamente con la motocicleta, y Will lo perseguía con el auto, y Rambo seguía conduciendo e intentaba escapar de él, y entra al bosque, y Will, que estaba decidido a atrapar a Rambo de cualquier forma, y conducía el carro sobre tierra irregular y su auto se daña, y al final llegaron a un barranco y el carro se volcó y se hundió en el río. Y Rambo estaba intentando escalar un barranco rocoso, pero falla, y se cae de la motocicleta, y ve a Will que viene detrás de él. Entonces busca una oportunidad de escapar, y se va corriendo en el bosque, y encontró una cabaña vieja, y entró para buscar algo que le sirviera, y encontró un pedazo de tela, y lo ató alrededor para calentarse del frío, y después el oficial Mitch y Lester llegan a Will. Y Will ordena a Lester que vaya a informar al cuartel general, que pida ayuda, y que traigan con ellos perros policiales y helicópteros, para encontrar a Rambo, mientras Rambo aún estaba huyendo y subió al barranco, y en ese momento llegan los perros policiales, y Will y Mitchell y otros oficiales intensifican la búsqueda de Rambo, y Rambo escucha el sonido de los perros y empieza a preocuparse, y ve que no tiene salida más que bajar un barranco alto, y cuando siente que los oficiales y los perros se le acercan, reúne su coraje, y se ve obligado a bajar el barranco. Pero el helicóptero llega y Rambo se asusta, y casi se cae, y el oficial que estaba en el helicóptero también era el oficial Arthur, y tenía un rifle y estaba decidido a matar a Rambo con él, y empieza a disparar a Rambo, y Rambo no sabe cómo moverse ni a dónde ir, y el piloto intentaba impedir a Arthur que no le disparara, porque eso no es valentía, dispararle a una persona acorralada que no puede escapar, y Arthur amenaza al piloto y le dice: no te metas, y Arthur odiaba a Rambo tanto que no quería nada más que matarlo, y Rambo se negaba a rendirse, y no tenía otra solución, así que salta del barranco y choca con los árboles, y su brazo se lastima, y Will aún lo perseguía y le disparaba, y Rambo se esconde detrás de un árbol y toma una piedra del suelo y la lanza al helicóptero y rompe el vidrio, y ese movimiento inesperado confundió al piloto y mueve el helicóptero rápidamente, y por error, Arthur se cayó de él y cayó sobre la roca y murió.
Y en cuanto el helicóptero se fue, Rambo corrió hacia el cuerpo de Arthur y tomó su chaqueta y su rifle y salió corriendo y se queda en un lugar escondido y usa algunas herramientas para coser la herida que tiene. Y después Will y su gente llegaron al borde del barranco. Y Will ve el cuerpo de Arthur con los binoculares y aparece luego Rambo levantando la mano y estaba rindiéndose y dice que no quería matar a Arthur y no quiere hacerle daño a nadie. Pero Will estaba en la cima de la ira por la muerte de Arthur, así que él y su gente abren fuego sobre Rambo, y Rambo corre rápidamente y sobrevive milagrosamente y se adentra en el bosque. Y Will se comunica con Lester y ordena que traiga otro helicóptero para llevarse el cuerpo de Arthur, pero Lester le responde y le dice que han recibido los datos de Rambo completos, y le dice que Rambo era un oficial del ejército y participó en la Guerra de América contra Vietnam y era de la unidad de boinas verdes, y recibió la medalla de honor del Congreso estadounidense, y Rambo se considera un héroe de guerra. Y los hombres de Will, después de escuchar esas palabras, se asustan porque no están ante una persona común. Es un soldado del ejército y un héroe de guerra, y le dicen a Will que dejen el asunto de Rambo a la policía estatal. Pero Will era una persona terca, y su cabeza era como un zapato viejo, y estaba decidido a atrapar él mismo a Rambo y vengarse por Arthur. Y dice, esa medalla de honor la pondré en su tumba junto a él cuando muera. Y vamos a Rambo, que estaba escondido sobre un tronco de árbol, y se pone a preparar trampas para Will y los que están con él, mientras ellos están decididos a atraparlo. Y al mismo tiempo Will y su equipo estaban peleando, porque los hombres de Will empezaron a tener miedo de Rambo, después de saber su historial, y tenían miedo de que Rambo los matara a todos. Pero al final Will impone su palabra, y todos van a continuar la persecución de Rambo, y logran localizar su ubicación, y liberan a los perros contra él, y hacia la comisaría. Y en su momento en el bosque, Rambo les dispara, y uno de los oficiales resulta herido, y los oficiales intentan ayudar a su compañero herido, y luego se separan todos en el bosque para atrapar a Rambo, y era de noche, y la oscuridad dominaba el bosque. Pero Rambo no le importaba, porque estaba acostumbrado a esas cosas en la guerra, y empieza a atacar a cada uno de los oficiales por separado, y todos caen en la emboscada que él preparó, y Rambo le clava una estaca en la pierna a Mitch, y no quiso matarlo. Y todos los oficiales escuchan el grito de Mitch y van a ver cómo está, y caminaban por el bosque asustados. Y Rambo, con toda su inteligencia, logra derrotarlos uno por uno. Y luego sale frente a Will y le pone el cuchillo en el cuello y le dice, no quise matar a nadie de ustedes, y le advierte y le dice, no me persigas otra vez. Y si vienes tras de mí otra vez, les declararé una guerra que nunca han visto en su vida. Y le dice también en tu pueblo, tú eres la ley, pero en el bosque yo soy la ley. Y lo deja y se va. Y Will se cae al suelo del miedo y se pone a llorar. Y luego llega la ambulancia y se llevan a Will y sus hombres para que reciban tratamiento, y llega también la prensa. Y cubren lo que pasó. Y transmiten a la gente que Rambo mató a un oficial y atacó a todos los oficiales solo. Y luego llega el oficial Dave de la policía estatal, y Dave le dice a Will que deje el tema de Rambo a la policía estatal y ellos se encargarán. Pero Will aún era terco, y estaba decidido que nadie se meta y que él atrapará a Rambo, y llega también un coronel del ejército llamado Trautman, y se encuentra con Will. Y Trautman era el ex jefe de Rambo en el ejército, y conocía bien a Rambo, y él fue quien lo entrenó para ser un soldado fuerte en el campo de batalla, y le dice a Will que el ejército me envió para llevarme a Rambo, pero Will aún tiene su cabeza como un zapato y dice que la policía del pueblo puede atrapar a ese criminal. Entonces Trautman le dice que no vino aquí para salvar a Rambo de la policía, vino aquí para salvar a la policía de Rambo, y le dice que tienes suerte de que Rambo te dejó con vida, y le dice ustedes están tratando con un experto en guerra y el mejor del ejército. Era el mejor manejando armas y cuchillos, y el mejor que puede luchar con sus manos sin armas, y entrenado también para soportar cualquier clima y cualquier ambiente. Entonces Will le dice, ¿qué se supone que haga? Trautman le dice, déjalo que escape del bosque, y después un día podrán atraparlo. Esa era la idea, y quería atrapar a Rambo en el bosque, y te va a mandar a 200 hombres. Trautman le dice, 200 hombres. No podrán detener a Rambo y todos morirán y saldrá. Y al final, Will admite lo grave del asunto y acepta que Trautman lo ayude. Y por otro lado, Rambo estaba cazando animales para comer, y entra a la cueva y asa la presa que cazó, y la policía se comunica con él por el radio que tomó del oficial Arthur, y siguen diciéndole que se rinda, pero Rambo no les responde. Pero Rambo se sorprende al ver a Trautman directamente y se ponen a hablar sobre su experiencia en la guerra de Vietnam y los días que vivieron juntos. Y Trautman intentaba calmar el caos que pasó, pero Rambo rechaza esa sugerencia y le dice que Will y los oficiales lo trataron con crueldad e inhumanidad, y él entró al pueblo al principio solo para comer. Y Will, después de escuchar la conversación entre ellos, logra localizar el lugar exacto de Rambo por medio del radio que tiene, y decide que va a ir a atraparlo a su manera. Y al día siguiente, muchos oficiales entran al bosque para buscar a Rambo. Y contra todo pronóstico, Rambo estaba vigilando a los hombres de Will desde lejos, y vio que eran muchos. Entonces decide retirarse y buscar un lugar más estratégico. Y mientras escapaba un niño que estaba cazando, lo ve. Y al principio Rambo quería matar a ese niño, pero se arrepiente cuando se da cuenta que es un niño pequeño.
pero ese niño delata a Rambo y revela su ubicación a los hombres de Will, y como resultado, Rambo corre hacia una cueva y queda rodeado por los hombres de Will, y comienzan a dispararle, y Rambo sigue resistiendo y también les abre fuego. Y aunque Rambo está solo, logra meter miedo en los hombres de Will, y Will se comunica con ellos y les dice: «Nadie mate a Rambo. Lo quiero vivo para hacerlo sufrir en prisión». Pero las órdenes de Will no llegaron a sus hombres, que atacaron el lugar donde Rambo se escondía con un cohete, y los soldados pensaron que Rambo seguramente murió en la explosión y celebraron la victoria y tomaron una foto de recuerdo. Y luego llegan Will, Dave y Trautman al lugar. Y Will se molesta con ellos porque sus hombres no obedecieron sus órdenes y los insulta y les grita. Luego Will, el arrogante, enfrenta a Trautman y le dice: «Ahí están mis hombres, mataron a tu Rambo». Pero Trautman sabía que Rambo no iba a morir tan fácil y tenía el presentimiento de que aún estaba vivo. Y vamos a Rambo, que sobrevivió milagrosamente y encendió fuego para ver en la cueva en la que estaba, y soportaba el calor del fuego y de la cueva, y buscaba una salida, y pasó por un charco lleno de ratas, y al final logró encontrar una salida, y cuando salió vio camiones del ejército cargados de armas, y fue y saltó sobre el último camión sin que nadie lo notara, y se apoderó del camión. Arrojó al conductor y condujo él al centro de policía donde estaba Will para vengarse de todo lo que pasó, y luego el oficial Lester encuentra al conductor del camión que Rambo acaba de tirar, y aquí Lester se da cuenta que Rambo sigue vivo y va, y se lo dice a Will rápidamente y al mismo tiempo. Rambo se encuentra perseguido por uno de los coches de los oficiales y logra evadir los disparos y choca contra el coche del oficial y explota. Y Rambo llega al puente que conduce al pueblo Hope y ve que el final del puente estaba bloqueado por los oficiales, pero Rambo sigue conduciendo y no le importa, y choca contra cualquier carro que estaba en su camino, y tenía toda la determinación de vengarse. Y llega luego a una gasolinera y toma de los carros las armas que necesitaba, y luego prende fuego en la gasolinera y escapa, y se produce una gran explosión, y toda la policía se mueve hacia allá para ver qué pasó. Y después Will entiende que quien hizo eso fue Rambo. Y dice: «O matas o te matan», y va y prepara sus armas para enfrentarse a Rambo. Pero antes entra el coronel Trautman y le dice a Will: «Un consejo de mí, toma tus cosas y huye, porque subestimaste a Rambo. Y ese Rambo no es cualquiera». Y Trautman, si hubiera estado hablando con un perro callejero, se habría convencido, y Will toma sus cosas y va a enfrentar a Rambo, mientras los bomberos apagaban el incendio de la gasolinera, y todos los oficiales estaban allá. Y Rambo se infiltra silenciosamente en el pueblo hacia el centro de policía, y Will sube al techo para ver por dónde vendrá Rambo. Y Rambo llega al centro de policía y corta la electricidad de los alrededores, y luego se mueve con facilidad en la oscuridad y sentía que Will estaba escondido. Entonces Rambo va a la tienda de armas y reúne pólvora y le prende fuego. Y después que Rambo prepara la trampa, va y se esconde y lanza su mirada al centro de policía. Y Will asoma la cabeza para ver el incendio. Aquí Rambo detecta su ubicación y dispara al centro de policía y lo destruye. Y Rambo entra al centro y quería acabar con Will de inmediato, pero Will vio a Rambo primero y le disparó desde arriba. Y Rambo le responde y le dispara y lo hace caer. Y antes de que Rambo lo rematara, entra el coronel Trautman y le dice a Rambo: «No hagas eso, y que no hay forma de que salgas del centro de policía, y que causaste muchos daños, y esta guerra debe terminar». Y le dice que afuera hay como 200 oficiales de la policía estatal. Y cuando Rambo escucha esas palabras, saca su arma para enfrentarlos. Y Trautman le grita y le muestra a los oficiales que están afuera, y le dice: «Si sigues así vas a morir». Y Rambo estaba molesto y le dice que los oficiales y los civiles no valoran los sacrificios y el dolor que sufrimos en la guerra. Y en vez de tratarme con respeto, me tratan de la peor manera. Y desde que regresé de la guerra hace 7 años, todos me tratan mal en todos lados donde voy. Y antes podía manejar aviones y tanques y equipos que valen millones, pero ahora no sé trabajar ni en un taller. Y Rambo recuerda a sus compañeros que todos murieron y le dice que hasta ahora el dolor que vio en la guerra no se va de su mente. Y le cuenta a Trautman dónde está y que no puede hablar con nadie. Y aquí Trautman siente el sufrimiento que tiene Rambo. Lo comprende. Y Rambo lo abraza y llora porque es el único en quien confía. Y Trautman sale con Rambo después de que se rinde. Y después de 3 años vemos a Rambo cumpliendo su condena en prisión y rompiendo rocas. Y luego llega el coronel Trautman y se encuentra con Rambo y habla con él para meterlo en una misión secreta en Vietnam. Y le dice: «Vas a participar en un equipo secreto para liberar prisioneros estadounidenses de allá. Y si logras la misión, obtendrás el perdón del presidente y saldrás de la cárcel». Y Rambo acepta porque aún le quedaban 5 años más, y así va a ganar su libertad. Y luego trasladan a Rambo en avión y lo llevan a una base militar en Tailandia. Y se encuentra con uno de los soldados mercenarios que se llama Eric, y Trautman para la misión de liberar a los prisioneros. Y Murdoch lleva a Rambo a su oficina, y cuando ve el expediente de Rambo se sorprende y conoce el rol de Rambo en la operación, y que él va a fotografiar el campamento donde están los prisioneros y asegurarse de que los prisioneros están en ese campamento y no se enfrente al ejército vietnamita. Y Rambo se sorprende. O sea, ¿se supone que deje a los prisioneros y no intente liberarlos?
Entonces el comandante Murdoch le dice que habrá un equipo especializado que será el que libere a los prisioneros. Y Rambo acepta por supuesto porque no tenía otra opción. Y el coronel Trautman habla con Rambo y le informa que va a lanzarse del avión y continuará solo hacia el campamento. Y Rambo se sorprende por el avance tecnológico que ya tiene el ejército. Y Murdoch le dice a Rambo: «Vas a tener contigo las armas y equipos más modernos». Rambo le dice: «Yo aprendí que la mente humana es el arma más fuerte». Y Trautman le dice a Rambo que cuando llegue en la operación se encontrará con una persona que lo ayudará en su misión. Su nombre es Kobao. Y Murdoch siente que Rambo no está concentrado y está distraído con los nuevos equipos. Y sospechaba que Rambo tenía trastorno mental por la guerra de Vietnam. Pero Trautman le dice: «No te preocupes. Rambo es el mejor combatiente que he visto en mi vida y puede sacrificar su vida por su país y no conoce nada más que la victoria». Y Rambo se va a preparar y toma sus equipos que va a necesitar como cuchillos, armas y la cámara. Y después Trautman le dice: «Tienes 36 horas para terminar tu misión». Y Rambo sube al avión. Y Murdoch le dice a Trautman que no está tranquilo y no siente que Rambo encontrará prisioneros allá. Y en el avión, Rambo estaba nervioso porque regresaba a Vietnam otra vez, ya que todos sus amigos murieron allá. Y el centro de comando le informa a Rambo que llegó la hora para que salte. Y efectivamente Rambo se prepara y salta del avión. Pero ocurre un problema y Rambo queda colgando en la puerta del avión. Y el soldado intenta cortar la cuerda y ayudarlo, pero no puede. Y Murdoch, cuando se entera, ordena a Eric cancelar la misión. Pero Rambo usa el cuchillo y él mismo corta la cuerda y logra saltar al final de manera segura. Y vemos a Rambo después de que aterriza y estaba caminando con la brújula. Y su experiencia de guerra anterior también lo hacía conocer el camino y tenía memorizado el bosque. Y en el camino ve una persona extraña y logra engañarla y tenderle una trampa. Pero resulta que es una mujer llamada Sarah. Y le dice a Rambo que no es enemiga, que es la agente Kobao que lo va a ayudar en esta misión. Y Rambo confía en ella y continúan el camino juntos. Y en el camino ella le pregunta: «¿Qué fue lo que te demoró?». Y él le dice que tuvo algunos problemas en el avión y ella le sugiere que tomen el camino acuático en lugar del camino terrestre, que ya no es seguro. Y cuando llegaron al lago, Rambo se sorprende del vietnamita. Y ella le paga al capitán y toman el barco y se lanzan hacia el campamento de los prisioneros. Pero Rambo estaba preocupado de que una patrulla del ejército vietnamita los viera. Entonces el pirata le muestra un arma bazooka y le dice: «Si alguien nos encuentra, le disparamos con esta arma y morirá en segundos». Y en el camino Rambo y Sarah se ponen a hablar y se conocen mejor. Y Rambo le cuenta a ella los problemas que enfrentó en su vida después de la guerra y el trato duro que la gente le da. Y le pregunta: «¿Qué te metió en esta misión?». Entonces Sarah le dice que su padre trabajaba en el servicio de inteligencia, pero fue asesinado. Entonces ella tomó su lugar. Y aunque ella solo desea vivir una vida tranquila y estable y viajar a otro país, Rambo le dice que siente que es una persona no deseada en todos lados donde va. Y le pregunta por el collar que ella lleva puesto, y ella le dice que le trae suerte. Y Rambo le dice: «Yo también, este cuchillo me da suerte». Y en la base, Trautman quería ir a buscar a Rambo desde Vietnam. Y lo extraño es que Murdoch se niega y le dice que no hace falta que vaya, y que espere primero a que se aseguren de que hay prisioneros allá, y que quizás Rambo esté muerto. Pero Trautman insiste en ir, y no le importan las órdenes de Murdoch. Y luego Rambo y Sarah llegan a su destino, y Sarah le ordena al pirata que los espere allí. Y ella y Rambo entran al bosque y llegan al campamento donde están los prisioneros. Y Rambo se acerca un poco para investigar el lugar y ve en la puerta a una prostituta que entra con los soldados. Y Rambo quería asegurarse de que los prisioneros están ahí. Entonces reúne sus flechas y apunta, y Sarah le dice que se limite a su rol y que solo fotografíe el lugar y a los prisioneros. Pero Rambo no le hace caso y le dice que lo más importante para él es salvar a los prisioneros más que obedecer órdenes. Y corta la malla del campamento y entra para buscar a los prisioneros y le ordena a Sarah que se quede en su lugar. Y logra infiltrarse con destreza sin que nadie lo note y cuenta cuántos soldados hay y conoce sus ubicaciones. Luego encuentra la prisión donde están los prisioneros y ve que su condición es muy mala y la prisión está llena de ratas e insectos. Y libera a un prisionero que estaba colgado afuera de la prisión. Y huir con ese prisionero era un desafío para Rambo. Y que logre pasar por todos esos soldados y patrullas, y logra eliminar a varios soldados con los cuchillos que tenía, mientras Sarah es atrapada por un soldado y ese soldado iba a matarla. Pero en el momento justo Rambo lo mata con una flecha, y al día siguiente en la mañana, los soldados vietnamitas encuentran el cuerpo de uno de sus compañeros. Entonces activan las sirenas de alarma para alertarse entre ellos de que hay un intruso, y los soldados vietnamitas de inmediato salen al bosque para buscar a Rambo. Y al mismo tiempo, Eric y Trautman se preparan para ir a buscar a Rambo porque faltaba una hora para que su misión terminara. Mientras Rambo, Sarah y el prisionero que liberaron llamado Jack estaban huyendo y llegaron al barco de los piratas. Subieron y partieron, y en el mismo momento los soldados vietnamitas los buscaban en todas partes. Y al final llegaron al río y vieron el barco pirata desde lejos. Entonces el capitán llama a la policía naval y ordena perseguir el barco pirata y disparan sobre el barco y ven que la patrulla viene hacia ellos y para su sorpresa, por suerte, Rambo recuerda la bazooka que tenían y les dispara con ella. Y ocurre una gran explosión.
y justo antes de que fuera a lanzarse al agua, resulta que todavía había un pirata escondido y lo agarra y lo estrangula. Y el barco de la policía estaba a punto de chocarlos, pero Rambo logra sacar su cuchillo y mata al pirata, y salta al agua en el último momento antes de que el barco explotara. Y Sarah y Jack se alegran al ver que Rambo está vivo, y Rambo les dice, vamos a huir rápido porque seguro los soldados vienen tras nosotros, y se acercan al lugar donde el coronel Trautman los recogería. Y Rambo decide separarse de Sarah y le dice que va a continuar ese camino peligroso solo, y la despide antes de irse, mientras el coronel Trautman estaba a 3 minutos de llegar, y Rambo y Jack se acercaban al punto de encuentro. Pero los soldados vietnamitas los estaban persiguiendo y les disparaban cohetes, y Rambo y Jack seguían corriendo para llegar al avión. Y Trautman llega y se sorprende al ver que Rambo rescató a uno de los prisioneros y se alegra mucho porque fue algo inesperado. Y de inmediato ordena a Eric que ayude a Rambo y les dispare a los soldados vietnamitas, y eso le da a Rambo la oportunidad de subir la colina con Jack y acercarse. Y cuando Murdoch se entera de que Rambo liberó a un prisionero, se enfurece mucho y llama a Eric y le ordena que cancele la misión y no salve a Rambo. Y Trautman, cuando escucha eso, lo rechaza completamente, porque Rambo y Jack estaban justo debajo de ellos, y se niega a obedecer las órdenes de Murdoch. Y estaba bajando el avión, pero uno de los soldados le apunta con el arma y le impide ayudar a Rambo. Y Trautman mueve el avión del lugar y deja a Rambo y Jack. Y los soldados vietnamitas se les acercan y los capturan, y Rambo se rinde y no resiste. Y Sarah aún estaba ahí y vio lo que pasó desde lejos. Y Trautman, cuando regresa a la base, de inmediato confronta a Murdoch y quiere entender por qué hizo eso. Y Murdoch le dice que Rambo no obedeció las órdenes y no cumplió con la misión, y que su responsabilidad era solamente fotografiar el campamento, y que se suponía que el campamento debía salir vacío, sin prisioneros, para que el Congreso estadounidense confirmara que no hay prisioneros y se cerrara el caso. Pero lo que pasó fue lo contrario, y resultó que sí hay prisioneros, y se suponía que Rambo solo debía fotografiar el lugar, pero simplemente eso era nuestro trabajo. Y Trautman le responde que los soldados son de guerra y sacrificaron su vida por su país. Y aún así, los tratamos así y los abandonamos. Y Murdoch no le interesaban los prisioneros porque los consideraba soldados gastados y sin utilidad, y lo que hizo Rambo podría costarle a Estados Unidos indemnizaciones y consecuencias financieras. Y al mismo tiempo, Rambo está atado. Y luego llega una unidad del ejército ruso porque Rusia y Vietnam eran aliados en ese momento. Y baja del avión el coronel ruso Podovsky y ordena a sus hombres que limpien a Rambo porque va a interrogarlo solo en una habitación. Y luego Podovsky le dice a Rambo que llame a la base militar estadounidense en Tailandia y confiese que fue capturado y que van a capturar a cualquiera que intente espiarlos. Pero Rambo no le responde y se niega a obedecer sus órdenes. Entonces llama a su hombre Yushin para que torture a Rambo. Y al mismo tiempo Sarah llega al campamento como prostituta y hace eso para infiltrarse y rescatar a Rambo. Y Yushin tortura a Rambo con métodos brutales y le da choques eléctricos. Pero Rambo resiste y se niega a traicionar a su país. Y Podovsky sabía que lo abandonaron cuando el 388 avión lo dejó y se fue. Y le dice a Rambo, tus líderes te abandonaron y tu país te dejó, y tú estás aguantando la tortura por ellos. Pero Rambo no le da importancia a sus palabras y se niega a hablar. Entonces Podovsky ordena a Yushin que aumente el voltaje y lo electrocute más fuerte. Y a pesar de esa intensa tortura, Rambo seguía aguantando. Mientras Sarah logra deshacerse de uno de los guardias y toma las armas de Rambo y va a buscarlo. Y Podovsky trae al prisionero Jack, que Rambo había liberado, y le dice a Rambo, voy a volarle el ojo a tu compañero si no obedeces mis órdenes. Y Jack le dice a Rambo, no hables y no hagas nada. Yo aguantaré por mi país. Pero Rambo no puede soportarlo al ver a Jack siendo golpeado y le van a sacar el ojo. Entonces al final acepta hablar con la base militar estadounidense. Y en ese momento Sarah logra saber dónde está Rambo y se infiltra por debajo de la habitación. Y Rambo por supuesto no sabía que ella estaba ahí, pero pronto la siente y nota su presencia bajo la habitación. Y Rambo habla con la base de comando y no transmite el mensaje de Podovsky. Y dirige sus palabras a Murdoch y le dice que se va a vengar de él. Y luego de inmediato Rambo ataca a los soldados vietnamitas con ayuda de Sarah, que les dispara desde abajo. Y luego Rambo y Sarah salen corriendo. Y los soldados vietnamitas y rusos los persiguen tras escuchar los disparos. Y Rambo abre fuego contra todos los que encuentra en su camino. Y por supuesto eran muchos soldados y Rambo no iba a enfrentarlos a todos. Entonces les lanza una granada y salen corriendo rápidamente antes de que los alcanzaran. Y los soldados vietnamitas y rusos se lanzan al bosque con helicópteros y a pie para encontrar a Rambo y Sarah. Y el helicóptero logra localizar su ubicación y empieza a dispararles cohetes. Y Rambo y Sarah sobreviven milagrosamente y siguen corriendo. Hacen todo lo que pueden para seguir con vida, y luego de toda una noche de persecución aún no podían atrapar a Rambo y Sarah. Entonces los soldados deciden retirarse al campamento, y al día siguiente Trautman se encuentra con Murdoch y le dice que mande un equipo para rescatar a Rambo. Pero Murdoch se niega y le dice no es para tanto, es solo una persona. Y Trautman decide que él irá solo a rescatar a Rambo. Pero Murdoch se niega y dice yo soy el comandante aquí, y mi palabra es la que se cumple. Y ordena a sus hombres que encierren a Trautman. Y vamos con Rambo y Sarah que se sientan junto al río,
y Sarah estaba curando a Rambo porque él estaba herido por la tortura, y Rambo le agradece por su ayuda y le dice que nunca olvidará lo que hizo por él. Y ella le pide a Rambo que la saque de Vietnam y empiecen una vida juntos en América. Y Rambo acepta y le dice que la sacará de ahí. Luego continúan su camino, pero unos soldados los ven y les disparan. Y Rambo se enoja mucho y les dispara. Los mata a todos menos al soldado que disparó contra Sarah, que logra escapar. Y Rambo se pone muy triste por Sarah, que sufrió heridas graves. Y en sus últimos momentos ella le dice a Rambo que no la olvide. Y Rambo la abraza y llora, porque era la única persona que lo entendía. Y luego la entierra y toma su collar, y se prepara para una misión de venganza contra los soldados vietnamitas y rusos. Y los soldados estaban buscándolo por todos lados y de repente él ataca a uno de ellos y lo mata sin que nadie se dé cuenta. Luego empieza a matarlos uno por uno y no logran ubicar su posición. Y mata a uno con una flecha y desaparece. Y cuando un soldado se acercaba a su posición, Rambo aparece detrás de él y lo mata con el cuchillo. Y localiza su posición para los soldados y los hace caer en una trampa. Y entra a una aldea pequeña. Los soldados lo siguen. Y luego llega al final de la aldea, toma una gallina y un bidón de gasolina. Entra entre los cultivos y los soldados entran tras él y buscan. Y unos soldados encuentran sangre en el suelo y siguen el rastro, pensando que era sangre de Rambo, pero era sangre de la gallina. Y cuando caminaron un poco más encontraron la gallina muerta y el bidón de gasolina, y supieron que era una trampa. Y cuando Rambo vio que cayeron en la trampa, inmediatamente prendió fuego a los cultivos, corrió, preparó sus armas y les disparó de lejos con flechas explosivas, e hizo que el enemigo se quemara en el fuego, y murieron muchos de ellos. Además voló sus vehículos que estaban en el puente con las flechas, y fue hacia la cascada para enfrentar al soldado que mató a Sarah. Y el soldado de miedo empezó a disparar al azar, y se quedó sin balas, y aparece Rambo frente a él con los ojos llenos de ira y venganza. El soldado intentó escapar, pero no pudo, y se cayó. Y Rambo le disparó con una flecha y lo mató. Y en ese momento llega un helicóptero y le lanzan una bomba. Pero Rambo corre rápidamente y se lanza al agua, y el helicóptero se acerca al agua y dispara por todos lados para acabar con él. Pero de repente Rambo sale del agua, derriba al soldado del helicóptero, entra en combate con Yushin y pelean con toda su fuerza, y al final Rambo logra vencerlo. Lo lanza fuera del helicóptero, saca su cuchillo para matar al piloto, pero el piloto tiene miedo y salta del helicóptero, y Rambo toma el control del helicóptero, regresa al campamento y destruye todo el campamento, y así les da vuelta a la situación. Y los soldados intentan dispararle pero nadie puede contra él, y Rambo continúa destruyendo el campamento, y les declara la guerra. Mata a muchos soldados porque no estaban preparados, y Rambo los derrota con el elemento sorpresa. Luego baja del helicóptero y mata a cualquiera que se le cruce, va a la prisión de los prisioneros y la destruye, y todos los prisioneros suben al helicóptero y escapan. Pero un soldado vietnamita les dispara y mata a uno de los prisioneros, pero Rambo da la vuelta, lo elimina, y luego sube al helicóptero y se va. Pero la guerra aún no ha terminado, porque el coronel Podovsky aparece con un helicóptero y les dispara misiles, y los prisioneros le responden disparando. Pero las armas de Podovsky eran más poderosas, y el helicóptero de Rambo empieza a perder el control. Rambo no puede manejarlo, intenta hacer un aterrizaje forzoso, y Podovsky cree que ha ganado, que acabó con todo, pero resulta que fue una trampa de Rambo, y le lanza un misil al helicóptero de Podovsky, lo destruye completamente. Así Rambo completa su misión con éxito, y luego se va para regresar con los prisioneros al cuartel del ejército, y se comunica con la base e informa que logró rescatar a los prisioneros y está en camino, y todos se alegran con la noticia, excepto Murdoch, que estaba asustado por las amenazas de Rambo, y Rambo llega a la base, baja a los soldados y sin perder tiempo, toma un arma para ir a acabar con Murdoch, y en el camino golpea a Eric, porque era uno de los hombres de Murdoch, y luego destruye todos los equipos y herramientas que había, y entra a la oficina de Murdoch. Y Murdoch se asusta, le dice que no fue él quien dio las órdenes, y Rambo saca el cuchillo, se lo clava cerca, lo amenaza, y le dice que vaya a rescatar a los prisioneros que están en todas partes, y luego lo deja y se va, y se encuentra con Trautmann, y Trautmann le dice que merece una medalla de honor por lo que hizo, pero Rambo la rechaza y le dice que esos prisioneros son los que merecen las medallas porque aguantaron la tortura y la humillación. Y Trautmann le informa que ahora ha ganado su libertad y le ofrece volver al ejército otra vez, pero Rambo se niega porque todos sus amigos murieron en el ejército. Y cuando Trautmann le pregunta ¿a dónde vas y cómo vas a vivir?, Rambo le dice «Viviré el día a día», y dice que desea que su país lo ame como él la ama. Y continuamos después de muchos años de los eventos de Rambo. Cuando estaba en Vietnam, y vemos al coronel Trautmann que acaba de llegar a Tailandia, se encuentra allí con los funcionarios estadounidenses de la embajada estadounidense. Y Trautmann llegó a Tailandia para buscar a Rambo, y pregunta por todas partes de la ciudad de Bangkok por Rambo, porque lo necesita para una nueva misión. Y después de preguntar en varios lugares, finalmente Trautmann descubre dónde está Rambo. Y en ese momento Rambo se estaba preparando para participar en una pelea callejera por dinero,
y había una gran audiencia presente y todos estaban apostando, y Trautmann llega y ve a Rambo, y la pelea comienza. El oponente ataca a Rambo con el palo, luego le da con la pierna, y Rambo le responde, lo golpea con los palos que tiene, y el oponente no era fácil, y a Rambo le costaba vencerlo, pero Rambo logra levantarlo, lo lanza y controla la pelea. La competencia es fuerte, pero al final Rambo logra ganar, toma el dinero y se va. Y el coronel Trautmann intenta alcanzar a Rambo, lo llama, pero no logra alcanzarlo por la multitud que bloquea el camino y el ruido de sus voces, y Rambo toma una lancha y se va. Al día siguiente, Trautmann y la embajada logran encontrar a Rambo, y resulta que todo el dinero que Rambo gana lo dona para la construcción de iglesias y monasterios. Y cuando se entera de que Trautmann está presente, baja de inmediato a encontrarse con él, y le dice a Trautmann que los monjes fueron buenos con él y le permitieron vivir ahí. Y luego Trautmann le presenta a un representante de la embajada llamado Robert, y Robert le muestra fotos de niños de Afganistán y le informa que el pueblo afgano está sufriendo por el ejército ruso que los ataca, y la mayoría de los afectados por el ejército ruso eran campesinos y pobres, y el ejército estadounidense está ayudando al pueblo afgano con armas para enfrentar al ejército ruso, especialmente porque las armas de los rusos se han vuelto químicamente avanzadas y peligrosas, pero hay una aldea específica a la que no pueden hacer llegar armas porque el coronel ruso allí es muy cruel y controla la aldea, y Robert le pide a Rambo que vaya a esa aldea específica en Afganistán, y esa aldea está cerca de la frontera, y le dice también que irá con una unidad del ejército estadounidense, cuyo comandante será el coronel Trautmann, y esta misión es para salvar a los pobres campesinos que no tienen culpa. Pero Rambo se niega, y les dice que ya no es uno de ellos, y que esa guerra no es su guerra, y se va. Y Trautmann va a hablar con él en privado y trata de convencerlo, pero Rambo estaba decidido en su opinión y que no quería ir, y le dice que le gusta su nueva casa y el lugar donde vive, y Trautmann lo deja tranquilo y se va a Afganistán. Luego el coronel Trautmann y su unidad llegan a Afganistán, pero los detienen porque el clima estaba malo y no se veía nada. Y de repente aparece un avión ruso y abre fuego sobre ellos, y explota los vehículos de la unidad de Trautmann. Y los rusos ordenan a Trautmann y los que están con él que se rindan y bajen las armas. Y luego Robert va a ver a Rambo y le cuenta lo que pasó, que a Trautmann y los que estaban con él los emboscaron y se convirtieron en rehenes del ejército ruso en Afganistán. Y Robert no tiene autoridad para intervenir ni para rescatarlos. Y cuando Rambo se entera de lo que le pasó a Trautmann, le pide a Robert que lo lleve a Afganistán, pero Robert le dice que no puede llevar a Rambo allá de forma oficial porque Estados Unidos prohibió que nadie vaya allá hasta que decidan qué hacer. Pero Rambo le dice, no te preocupes, yo me encargaré y llegaré a Afganistán de manera ilegal. Y Robert acepta, pero le dice, si te descubren y te atrapan allá, nosotros dos no nos conocemos para nada. Y Rambo acepta y le dice, no hay problema, voy a ir bajo mi propia responsabilidad. Luego Rambo llega a Pakistán porque queda cerca de Afganistán y llega a una tienda de armas para encontrarse con una persona llamada Moussa, y el embajador Robert había organizado para que se encuentren. Y Moussa le dice que el coronel Trautmann está detenido en un fuerte ruso a 30 millas de la frontera, y toma Rambo las armas y explosivos que Robert había preparado para él, y se mueven los dos para entrar a Afganistán. Rambo y Moussa no sabían que alguien los estaba vigilando desde lejos. Al mismo tiempo vamos al fuerte ruso, donde tienen a Trautmann, y lo llevan a ver al coronel ruso Saizen, y Saizen es el comandante de las fuerzas rusas en Afganistán. Saizen felicita a Trautmann porque es el primer estadounidense en ser capturado y ser prisionero de ellos. Y Saizen sospecha que Estados Unidos quiere ayudar al pueblo afgano y darles armas para que luchen contra el ejército ruso. Saizen le ofrece a Trautmann liberarlo, pero con la condición de que le diga a Saizen dónde se hacen las entregas de armas y misiles al pueblo afgano. Pero Trautmann le dice, yo no sé nada sobre eso. Entonces Saizen ordena a su hombre que torture a Trautmann y lo siguen torturando, sin piedad para que hable. Por otro lado, Rambo y Moussa caminan una larga distancia, cruzan la frontera y llegan a la aldea en Afganistán. En ese momento, el espía que los estaba observando resulta ser un espía ruso y va a informar al coronel Saizen que hay un hombre llamado John Rambo que ha llegado a Afganistán para liberar a Trautmann. Y Saizen dice, tú Trautmann, cuando llegue no tendrá nombre. Vamos a acabar con él y con cualquiera que esté con él. Moussa le dice a Rambo que todos en la aldea llevan armas, sea grande o chico, para defenderse a sí mismos y a sus familias, y están esperando las armas fuertes que los ayudarán a declarar la guerra contra los rusos. Luego Rambo se sienta con los líderes de la aldea para hablar de su misión, y habla un hombre llamado Yusef, que le explica a Rambo cómo llegar al fuerte ruso, y le dice dónde están los prisioneros y dónde suelen estar los soldados. Le dicen que el desierto está lleno de bombas y minas, y que llegar al fuerte es una misión muy difícil. Rambo les dice que solo necesita 4 personas con él y podrá cumplir la misión con la ayuda de Dios. Pero uno de ellos le dice, si los rusos te descubren, atacarán nuestra aldea de nuevo y muchas personas morirán. Le dicen que espere a que llegue ayuda de Estados Unidos. Pero Rambo se niega a esperar y les dice, si tienen miedo, entonces yo iré solo. Entonces el jefe de la aldea, Masud,
Le dice a Rambo que todos los afganos son valientes y tienen el corazón fuerte, y están dispuestos a ir con él, pero no vale la pena arriesgarse. Le cuenta que cuando los soldados rusos atacan, violan a sus mujeres y no dejan que las mujeres de la aldea den a luz hombres. Le dice que van a liberar a Trautmann sin duda, pero deben esperar el momento adecuado. Rambo se convence con las palabras de Masud. Luego Moussa le presenta a Rambo a la gente de la aldea y le enseñan un juego afgano que llevan jugando por 3000 años, que consiste en que los guerreros luchan por agarrar una oveja, correr con ella una vuelta completa y luego lanzarla en un círculo. Uno de los jugadores invita a Rambo a unirse a ellos, y Rambo acepta, monta su caballo y juega con ellos. Rambo logra agarrar la oveja y corre con ella, pero el oponente lo ataca y lo derriba, y él se levanta de nuevo y trata de alcanzarlo. Logra derribar al oponente, le arrebata la oveja y la lanza en el círculo. Rambo gana el juego, y la gente de la aldea lo celebra y lo animan. Pero esa celebración termina porque 2 aviones rusos llegan de repente y atacan la aldea sin piedad. Matan a muchos afganos, la gente de la aldea intenta defenderse, pero sus armas eran débiles. Rambo trata de escapar del bombardeo. Uno de los aviones lo estaba persiguiendo directamente, y Rambo estaba indefenso y sin armas. Intentaba esconderse pero no sabía dónde, y veía a la gente de la aldea morir frente a sus ojos. Entonces toma valor, corre entre el fuego y el bombardeo, llega a una ametralladora y dispara contra uno de los aviones con toda su rabia y lo destruye. El segundo avión se asusta y se escapa rápidamente. Después del ataque, Rambo ve a cientos de afganos muertos en el suelo. Masud llega y le dice que va a llevar a los sobrevivientes a la frontera y que se va a ir de ahí, y le dice a Rambo que él también debería irse y regresar a Tailandia, porque esta guerra es peligrosa y él no puede con ella. Pero Rambo se niega y estaba decidido a ir al fuerte ruso. Le dice a Masud: «Esta guerra se ha convertido en mi guerra también». Masud sonríe y le dice: «Te has convertido en uno de nosotros. Puedes visitarnos cuando quieras». Lo despide y se va. Y Moussa le dice que no lo va a dejar solo y que lo acompañará al fuerte ruso. Un niño llamado Amir quería ir con ellos, pero Rambo se niega y le dice que se vaya con Masud. En la noche, Rambo y Moussa se abren camino por un campo de minas para llegar al fuerte ruso. Rambo usa su cuchillo para detectar las minas y estaban siendo cuidadosos con las luces de la torre que iluminaban el lugar. Moussa, por accidente, toca un cable conectado a una bomba que estaba por explotar, pero Rambo se da cuenta, actúa rápido, agarra la bomba, y Amir aparece de sorpresa y resulta que los estaba siguiendo. Rambo le grita y le dice que regrese, pero Amir se niega y está decidido a ir con ellos. Y luego Rambo corta el alambre de púas y entra al fuerte ruso. Y le dice a Amir que se quede allí y no lo siga. Y luego Rambo y Moussa se infiltran, ponen explosivos en diferentes y estratégicos puntos del fuerte ruso. Luego Rambo se cuelga desde abajo de un tanque hasta que llega a la zona de los prisioneros, entra y también planta una bomba ahí. Y Moussa también coloca explosivos debajo de los carros y los tanques. Amir no hace caso y se mete sin que nadie lo note. Mientras tanto, Rambo elimina a uno de los guardias, le quita las llaves y va a la celda de Trautmann para liberarlo. Rambo llega y estaba abriendo la celda cuando de repente aparece Amir, y detrás de él, un soldado ruso. Rambo lanza un cuchillo al cuello del soldado y los mata, y le dice a Amir que huya, y toma el arma y mata a los soldados rusos que vienen. Rambo escapa sin poder liberar a Trautmann, porque había muchos soldados rusos, y los demás soldados escuchan los disparos, se alertan, pero Rambo los estaba esperando, los embosca y mata a muchos, y en ese momento, las bombas que colocaron en el fuerte explotan y mueren muchos soldados. Rambo intenta escapar con Amir. Elimina a cualquiera que se le cruce. Les lanza granadas. Los soldados intentan matarlo, pero no pueden. Amir es herido en la pierna. Rambo corre hacia él. Un soldado lo ve y le dispara en el abdomen. Pero Rambo se levanta como un león, carga a Amir y corre hasta donde está Moussa. Moussa los cubre hasta que entran a las alcantarillas y escapan. Los soldados no se detienen. También entran a las alcantarillas y les disparan. Pero Moussa responde al fuego hasta que Rambo coloca una bomba. Luego Rambo se esconde en el agua, sale de repente y les dispara. La bomba explota, las rocas caen y bloquean el paso. Rambo y Moussa llegan a una ventana de metal. Rambo la rompe y cruzan hacia el otro lado. El coronel Saisen ordena que una unidad los persiga, y Rambo monta a Moussa y Amir en el caballo con el que llegaron, toma un lanzacohetes, RPG, y lo dispara contra la unidad que salía del fuerte. Luego escapan rápidamente. El coronel Saisen entra a la celda de Trautmann, lo golpea y le dice: «Ese Rambo tuyo lo encontraré y destruiré este fuerte por lo que hizo». Trautmann le dice: «No necesitas buscarlo. Él vendrá a ti y te matará». Mientras tanto, Rambo le dice a Moussa que lleve a Amir de regreso a Pakistán. Él regresará al fuerte para liberar a Trautmann. Le da a Amir el collar de Sara como agradecimiento por su valentía. Moussa acepta y se va con Amir. Rambo se cura, saca el metal que tenía en el cuerpo, cauteriza la herida con fuego.
A la mañana siguiente, las fuerzas rusas recorren la zona montañosa en busca de Rambo. Él ya estaba escalando la montaña para volver a entrar al fuerte ruso. En ese momento estaban a punto de torturar nuevamente a Trautmann. Rambo logra entrar, elimina a un guardia, entra de nuevo a la zona de prisioneros. Las fuerzas rusas estaban regresando al fuerte después de fallar en capturar a Rambo. Rambo ataca a los guardias que estaban torturando a Trautmann. Los elimina a todos y libera a Trautmann y otros prisioneros. El coronel Saysen acababa de llegar en helicóptero. Rambo y los suyos esperan que Saysen se vaya. Luego se suben al helicóptero, pero Saysen se da cuenta que escaparon y los soldados comienzan a dispararles con balas y granadas. El helicóptero sufre daños y Rambo hace un aterrizaje forzoso, sale justo antes de que explote. Rambo y Trautmann se separan de los prisioneros afganos porque es su tierra y la conocen. Rambo y Trautmann caminan para regresar a Pakistán, pero las fuerzas del coronel Saysen también recorren la zona con helicópteros. Rambo y Trautmann han recorrido una larga distancia, escalaron la montaña. Uno de los helicópteros logra localizarlos. Rambo le dice a Trautmann que se esconda en una trinchera. Él toma su arco con flechas explosivas y con ellas logra derribar el helicóptero ruso. Al ver la explosión, los rusos van todos hacia allá. Rambo entra en la trinchera con Trautmann, pero los soldados rusos también entran. Rambo, con toda su habilidad, logra eliminarlos uno por uno. Aunque fueran soldados entrenados, este hombre no era cualquiera, era un héroe de guerra. Luego, Rambo y Trautmann se levantan para salir de la trinchera. Un soldado ruso enorme los ataca. Era muy fuerte, no tenía piedad. Golpea a Rambo con violencia, lo lanza al suelo. Rambo lucha con él, intenta atarle una soga al cuello, pero el soldado era muy fuerte y no le da oportunidad. Intenta romperle la espalda, pero entonces Rambo saca el seguro de una granada que el soldado tenía en su ropa, le da una patada, lo lanza a la trinchera y muere ahorcado, y además la granada explota en él. Luego de esa batalla difícil, los dos siguen caminando, pensaban que estaban a salvo y se dirigían a la frontera. Pero las fuerzas rusas aparecen de lejos con toda su potencia. Rambo y Trautmann los ven, helicópteros y muchísimos soldados. Ya no tienen más opción que rendirse. Saysen habla desde el helicóptero, les dice: no intenten escapar, ríndanse, no les haré nada. Rambo y Trautmann sostienen sus armas y Saysen dispara cerca del suelo para asustarlos. Les ordena rendirse, pero rendirse no está en el diccionario de Rambo. De inmediato abre fuego, destruye el primer vehículo. Comienza una batalla entre una enorme unidad y solo 2 hombres. Nuestros héroes se esconden en una trinchera y continúan la batalla. A pesar de que el ejército ruso era muy numeroso, Rambo y Trautmann están decididos a seguir y no se rendirán. De repente, el ataque ruso se detiene al ver caballos viniendo desde lejos. Resulta que eran los aldeanos, vinieron a rescatar a Rambo y Trautmann. Esta vez, traían armas un poco más modernas. Comienza una guerra sangrienta. Rambo aprovecha que los rusos están ocupados. Se sube a una ametralladora y empieza a disparar a los soldados rusos. Mata a muchos. También elimina a un soldado en un tanque. Toma su lugar y controla el tanque. El coronel Saysen también dispara contra Rambo desde el helicóptero, decidido a matarlo. Hasta que ambos chocan y el helicóptero explota. Rambo resulta gravemente herido y sale del tanque, y Trautmann respira aliviado porque pensaba que Rambo había muerto. Luego la guerra termina, y se salvan Rambo, Trautmann y Amir. Todos querían que Rambo se quedara con ellos, pero él prefiere regresar a Tailandia. Amir iba a devolverle el collar, pero Rambo le dice: quédeselo usted, y les agradece a todos por ayudarlo y se marcha. Luego, 20 años después, vemos a Rambo, y ahora trabaja como cazador de serpientes. Ese es su trabajo actual, con el que se gana la vida, porque vende serpientes a quien las necesite para espectáculos o para vender el veneno. Está trabajando en su bote, pescando peces y serpientes. Vive actualmente en una aldea pequeña en la frontera con el país de Birmania. En ese momento, Birmania estaba en guerra civil. El ejército controlaba el país, mataba a la gente y a cualquiera que se rebelara contra ellos. A los niños los reclutaban a la fuerza en el ejército. El ejército también quemaba las casas de la gente, les robaba sus propiedades, y la vida era pura injusticia y hambre. Volvemos a Rambo, que estaba vendiendo las serpientes que cazaba y recibía su pago. Luego llega a Rambo un hombre llamado Michael. Michael le pide a Rambo alquilar su bote, él y su grupo, porque querían ir a Birmania. Rambo le pregunta: ¿por qué quieren ir allá? Él le dice que son de la iglesia y que quieren ir a las zonas afectadas por la guerra para ayudar a la gente, darles tratamiento médico y apoyo a una aldea en Birmania. Michael le dice que es una obra de caridad y que le pagarán por el alquiler del bote. Pero Rambo se niega porque ir a Birmania es muy peligroso y se va. Pero una mujer del grupo, llamada Sara, va a hablar con Rambo y trata de convencerlo. Le dice: ¿por qué si tienes la posibilidad de ayudar, no lo haces, sabiendo que hay gente muriendo? Le dice: ¿por qué todo tu tiempo es solo para ti y no para los demás? Rambo la mira como diciendo: no sabes nada de mí. Y sigue en su postura. Les dice que regresen a Estados Unidos mejor. Pasaron 2 días, y Rambo ve que Sara todavía está en la aldea,
Mientras que todos sus compañeros regresaron al hotel, se prepararon para irse. Pero Sara volvió a Rambo y sigue insistiéndole para convencerlo. Rambo le dice, no pierdas tu tiempo. Aunque vayas a ayudar a unas personas, nada cambiará. Cada rato comienza una guerra y se termina sin razón lógica. Los que están en las sillas del poder son los que deciden, y nosotros los jóvenes somos los que sufrimos. Así que no pierdas tu tiempo como lo hice yo. Pero Sara le dice, yo no pienso como tú. Yo trato de salvar la vida de una persona aunque eso cueste mi vida. Vivo en Estados Unidos, tengo una buena vida, no me falta nada. Pero esta gente no ha tenido una vida justa. Después de la insistencia de Sara, Rambo finalmente acepta. A la mañana siguiente, Rambo los lleva en el bote y parte con ellos. Sara sigue mirando a Rambo, se siente atraída por él y quiere conocerlo más, saber su historia. Cuando ella quiere hablar con él, Michael trata de detenerla y le dice, ese tipo se ve peligroso y malo, no hables mucho con él. Pero Sara lo ignora y habla con Rambo. Lo conoce y se entera de que es de Estados Unidos, del estado de Arizona. Le aconseja que vuelva a Arizona y vea a su familia. Mientras están en camino por la noche, aparece un bote de piratas que les bloquea el paso y se pone frente al bote de Rambo. Rambo les dice a Michael y a los demás que no hagan ruido y que bajen la mirada. El pirata habla con Rambo en su idioma y le dice que ese tramo del río les pertenece. Le pregunta quién le dio permiso para pasar. El pirata ordena que le den todo el dinero que llevan como multa. También dice que se van a llevar a la mujer. Rambo de repente saca su arma y los mata a todos en segundos. Michael se pone a gritarle a Rambo y le dice, ¿qué es esta brutalidad y crimen que hiciste? Rambo lo agarra del cuello y le dice, iban a secuestrar a Sara, la iban a violar y luego la iban a matar. Sara calma a Rambo y continúan su camino. Al amanecer, llegan a su destino y entran a Birmania. Sara le da a Rambo su collar como agradecimiento. El grupo de Sara, después de completar su misión, pensaba regresar a Estados Unidos por tierra. Rambo no tenía que esperarlos, así que regresa en su bote por donde vino, y en el camino quema los cuerpos y el bote de los piratas que mató. Por otro lado, Sara y Michael llegan a la aldea en Birmania, le dan ayuda médica y comida a la gente. Michael también les da clases religiosas. Pero de repente el ejército ataca la aldea con misiles y balas, matan a la gente. Sara y Michael intentan salvarse. Los soldados matan a los adultos y reclutan a los niños para el ejército. Es una masacre literal. A cualquiera que resiste, le cortan las manos y los pies, queman las casas con crueldad. Los que logran escapar por la parte trasera se encuentran con un vehículo del ejército esperándolos y los atrapan. Entre ellos estaban Sara y Michael. El ejército encierra a los prisioneros en granjas de cerdos por orden del comandante militar. Y regresamos a Rambo, que estaba dormido y recordando sus memorias y lo que había pasado en su vida. Y se despierta con el sonido de un hombre que venía de la iglesia llamado Arthur, y le dice a Rambo, vine por el grupo que vino hace unos días para que los llevaras a Birmania. Ese grupo se suponía que iba a regresar a Estados Unidos hace 10 días, pero nadie volvió y no sabemos exactamente qué les pasó. Pero contactamos a los rebeldes que hay allá, y nuestro contacto todavía está vivo, y nos describió el lugar donde están prisioneros. Así que enviamos un equipo de mercenarios para ir a Birmania y rescatar a nuestro grupo. Y Arthur le pide a Rambo que lleve a ese equipo de mercenarios allá con su bote. Y Rambo acepta ayudar, y está muy molesto por lo que le pasó al grupo de Sara, porque él ya les había advertido desde el principio que no fueran. Y efectivamente, al día siguiente en la mañana, Rambo parte con el bote y llega con el equipo de mercenarios a la frontera de Birmania, y allí los reciben 2 rebeldes que serán los guías del equipo. Les informan que hay aproximadamente 100 soldados en el campamento, y los mercenarios se preocupan porque ellos son pocos para enfrentar a 100 soldados. Rambo quería ir con ellos, pero el jefe Joe lo detiene y le dice, ¿tú qué vas a hacer con nosotros? Mejor quédate cuidando tu bote hasta que terminemos nuestra misión lo más rápido posible. Luego los mercenarios se mueven, y el guía los lleva a la aldea que el ejército atacó y de donde secuestraron a Sara y Michael. Los mercenarios ven la aldea destruida y los cuerpos tirados por todos lados, incluso cuerpos colgados. Ni siquiera los mercenarios podían soportar la escena tan horrible que estaban viendo. De repente llega un camión del ejército, y en la parte de atrás del camión había un soldado con un arma, y todos los aldeanos que habían sobrevivido vivían en paz y no tocaron ninguna mina, pero los soldados querían matarlos con el arma. Pero de repente, una flecha se clava en la espalda del soldado, y quien la disparó fue Rambo. Y Rambo, él solo, acaba con todos los soldados, los mata sin piedad, igual que ellos. Después, Rambo se encuentra con los mercenarios y Joe queda impresionado por la habilidad de Rambo. Rambo lo ignora y les ordena que se muevan ahora para rescatar a Sara y a Michael. Pero todo el equipo de mercenarios se niega a moverse. Tenían miedo por sus vidas y decían, tenemos hijos y queremos vivir. Si hubiéramos sabido que eran 100 soldados y salvajes, no hubiéramos venido. Pero Rambo les dice, nadie se va a mover a ningún lado. Vamos a rescatar a Sara y a los demás.
Y cuando Joe se niega, Rambo le apunta con la flecha a la cara y lo amenaza con matarlo. Les dice: imaginen si ustedes fueran los secuestrados, ¿qué harían? Joe, tienes que elegir, o vas a rescatarlos o te mueres. Y Joe después acepta, y se mueve con un camión del ejército hacia donde están los secuestrados. Cuando llegan, se bajan del camión y acuerdan separarse. Cada uno buscará a los secuestrados y rescatará a los que pueda en 15 minutos, y luego regresar todos para escapar. Y efectivamente, Rambo se mueve y logra encontrar la primera jaula. Estaban ahí Michael y un compañero, así que los libera y les dice que esperen donde están para no levantar sospechas, mientras él baja a buscar a Sarah. En ese momento, los soldados estaban haciendo una fiesta y no estaban prestando atención a los prisioneros, estaban en otro mundo. Rambo y el equipo de mercenarios se mueven con cuidado para que nadie los escuche. Un mercenario llamado Jack ve a un soldado que estaba llevando a una prisionera, y ese soldado quería llevarse a la mujer a su habitación y violarla. Jack interviene y mata al soldado y lleva a la mujer a salvo. Joe logra encontrar más prisioneros birmanos y llega al granero donde está amarrada Sarah, pero llega un soldado que se la lleva a su habitación. Rambo lo sigue, lo observa, pero solo queda un minuto. Joe le dice: vámonos ya, se acabaron los 15 minutos. Pero Rambo se niega y le dice: todavía queda una persona por rescatar. Joe le dice: hicimos un trato, tenemos que irnos ya. Rambo le dice: váyanse ustedes, yo rescataré a Sarah. Y efectivamente Joe se va con el resto del equipo. El soldado estaba a punto de violar a Sarah, pero Rambo aparece y lo degüella. Libera a Sarah y se mueven juntos. Pero dos soldados los ven y estaban por dispararles. Rambo salta sobre Sarah para protegerla. Pero Jack, el mercenario, aparece, mata a los dos soldados y se une a Rambo y Sarah para alcanzar al equipo. Al mismo tiempo, vemos al equipo de Joe corriendo, tratando de llegar al bote. Al amanecer, los soldados se dan cuenta de que los prisioneros escaparon. Todos se movilizan para buscarlos por la selva. También llevan perros entrenados que conocen el olor de Sarah porque estuvo mucho tiempo en sus manos. Mientras tanto, los nuestros siguen corriendo por la selva. Joe pisa una mina por accidente, explota, pierde las piernas. Los soldados oyen el estallido y se dirigen hacia allá. El equipo trata de curar a Joe, lo cargan en una camilla para moverse rápido, pero uno del equipo desaparece y huye. Mientras tanto, Rambo y los suyos siguen en camino. Oyen los perros, los soldados se acercan. Rambo nota que los perros siguen el rastro de Sarah, así que corta un pedazo de su camisa, se lo amarra a la pierna y les dice que se vayan al bote. Él se irá en otra dirección para distraer a los soldados y hacer que lo sigan a él. Toma una mina de Jack, la abraza y se va. En ese momento, una lancha de apoyo del ejército también llega para evitar que escapen. Rambo corre por la selva, se aleja. Los soldados y los perros lo siguen. Rambo entierra la mina y el pedazo de tela en la tierra. Luego corre con toda su velocidad. Los soldados llegan al lugar, los perros pisan la mina y se produce una gran explosión por la mina y las armas que llevaban, lo que intensifica la explosión. Mueren muchos soldados. Sarah y Jack estaban ya cerca del bote, pero desde lejos ven que el ejército capturó al resto de los mercenarios y a los prisioneros y comienzan a dispararles. Querían ejecutarlos. Sarah llora al ver a Michael entre ellos. Estaban por ejecutarlos. Pero el monstruo Rambo aparece detrás de un soldado del ejército. Le corta el cuello, toma su lugar en la ametralladora y mata a todos los soldados sin ninguna pizca de piedad. Jack también se une a Rambo y lo ayuda matando enemigos. Los mercenarios también se unen a la batalla, toman armas, comienza la guerra total. Muchos soldados mueren, también dos mercenarios. Michael también ataca a un soldado, le pega con una piedra y le revienta la cabeza. También llegan los rebeldes de Birmania, se unen a la guerra. Resulta que el guía que escapó fue a avisar a los rebeldes para que vinieran a ayudar. Los rebeldes también combaten, vengan a los soldados. Cuando Rambo los ve, se llena de fuerza y dispara más. La lancha de apoyo del ejército comienza a disparar su ametralladora contra los rebeldes y los mercenarios. Le disparan a Rambo en el brazo, pero los rebeldes destruyen la lancha con un RPG. Llega otro vehículo de apoyo del ejército, pero Rambo se levanta y los mata a todos antes de que se bajen. Al final, los rebeldes, los mercenarios y Rambo eliminan a todos los soldados y ganan. Solo queda vivo el comandante del ejército, que intenta huir, pero Rambo lo encuentra y lo mata con su cuchillo. Y luego Sarah baja del lugar donde se escondía, busca a Michael entre los cuerpos y se alegra mucho cuando lo encuentra con vida. Ella lo abraza y Michael le da las gracias a Rambo por ayudarles, a pesar de que les advirtió desde el principio que no fueran. Después, Rambo decide hacerle caso al consejo de Sarah y regresar al estado de Arizona, al país donde nació y vivió. Llega a la casa de su padre para vivir con su familia y su gente. Y terminamos después de muchos años con John Rambo, y ahora Rambo estaba afuera ayudando a la policía, porque era un ex soldado del ejército. En ese momento había una inundación, y la policía y Rambo estaban intentando rescatar a las personas que estaban en el bosque. Rambo encuentra a una mujer muerta, y la lluvia y la inundación seguían aumentando. Rambo había tomado su camino
pero en la ruta se encuentra con un hombre y una mujer. Él quería llevarlos con él y salvarlos, pero el hombre no quería irse, quería buscar a su esposa. Rambo le dice: «Encontré a tu esposa muerta, tenemos que movernos rápido ahora», pero el hombre no le cree y va a buscarla. En ese momento, una gran inundación se dirige hacia Rambo y la mujer, así que se esconden detrás de una roca. Esa noche pasa con seguridad y Rambo logra salvar a la mujer, pero el hombre que fue a buscar a su esposa murió. Rambo se entristece porque no pudo salvarlo. La policía le agradece a Rambo por su ayuda. Después, Rambo regresa y baja al túnel que él mismo construyó bajo tierra y por la mañana cuida a sus caballos. Pasa el día y después regresa a su túnel para trabajar en la herrería y fabricar armas. Luego se encuentra con su vecina María y su nieta Gabriela, a quien Rambo crió y considera como su hija. Gabriela también quiere mucho a Rambo y siempre busca su opinión para todo. Un día, Gabriela le dice a Rambo que quiere ir a México, porque se enteró por su amiga Giselle de que su padre sigue vivo. Gabriela quiere ir a México a verlo y preguntarle por qué los abandonó. Pero Rambo se niega, no quiere que vaya. Le dice que su padre es una mala persona por haber dejado a su familia sin razón. Gabriela le responde: «Tal vez mi padre cambió y necesito saber por qué se fue». Pero Rambo insiste en que no vaya, porque realmente está preocupado por ella. Gabriela no hace caso y se va. Al día siguiente, Rambo escucha a María discutiendo con Gabriela, porque Gabriela le habló del tema de ir a México a ver a su padre. Rambo entra y Gabriela le dice que ha estado pensando en eso toda la noche. María le grita y le dice: «Tu padre no merece verte, es un hombre despreciable. Nunca vino a ver a tu madre cuando estaba muriendo en el hospital. Este tema está cerrado, no vas a ir». Gabriela se molesta, llora y dice que no irá, pero en realidad los engañó. No les hizo caso y se fue a México. El barrio al que llegó estaba lleno de pandillas y drogas. Llega a la casa de su amiga Giselle, quien la lleva a la dirección del padre de Gabriela. Gabriela va al departamento, se encuentra con su padre, que ya está casado. Gabriela habla con él y le pregunta: «¿Por qué nos dejaste?». Su padre le responde: «Porque nunca te quise, ni a ti ni a tu madre. Sentía que estaba perdiendo el tiempo con ustedes». Gabriela llora por lo que él le dice. Él, con toda frialdad, le dice que no vuelva y le cierra la puerta en la cara. Gabriela baja llorando y Giselle la ve destrozada. Su estado de ánimo cambia y un hombre se le acerca, intenta seducirla, pero ella lo rechaza. El hombre le pone droga en su bebida y luego conocemos a dos hermanos llamados Víctor y Hugo, que manejan una red de trata de mujeres para explotarlas en la prostitución. Por otro lado, María le dice a Rambo que Gabriela se fue a México y que Giselle fue quien la llamó. Le dice que Gabriela ha desaparecido y que no sabe dónde está. María le da a Rambo la dirección de la casa de Giselle y también la del padre de Gabriela, porque Rambo decide ir a México a buscar a Gabriela. Le promete a María que regresará con Gabriela. Y vemos a Gabriela encerrada con otras chicas por Víctor. Él advierte que cualquiera que intente escapar será asesinada. Rambo llega a México. Primero va a la casa del padre de Gabriela. Se comporta con él de forma violenta, pero se da cuenta de que realmente no sabe dónde está Gabriela. Luego va con Giselle y le pregunta qué pasó. Ella le cuenta que Gabriela bajó destrozada de casa de su padre, la llevó a una fiesta y ahí Gabriela desapareció. No sabe más. Al principio pensó que Gabriela había regresado sola a Estados Unidos. Rambo se da cuenta de que Giselle está nerviosa, cambia su historia y también nota que lleva el brazalete de Gabriela. La toma del brazo y le dice: «Ese brazalete es de Gabriela. Ella nunca le daría eso a nadie como regalo». Saca su cuchillo y la amenaza para que lo lleve al lugar donde estuvieron o la matará. Giselle lo lleva al lugar y le muestra al tipo que se le había acercado a Gabriela. Ese tipo se llama Valcourt. Rambo lo vigila sin quitarle la vista. Al mismo tiempo, una periodista llamada Carmen nota que Rambo está siguiendo a Valcourt. Cuando Valcourt sale del lugar, Rambo lo sigue, lo atrapa, lo amenaza con el cuchillo y le muestra una foto de Gabriela. Lo golpea y le pregunta dónde está. Valcourt se rinde y le dice la dirección. Rambo conduce hasta allá. Carmen lo sigue. Mientras tanto, Víctor lleva a policías corruptos para que violen a Gabriela y a las demás chicas. Cuando Rambo llega al lugar, entra y camina, pero muchos hombres lo siguen porque notan que es un extraño. Rambo se da cuenta, pero no le importa y sigue su camino. Llega hasta Víctor y Hugo. Sus hombres registran a Rambo, le quitan sus armas y pertenencias. Encuentran la foto de Gabriela. Víctor la reconoce y dice: «Ah, esa chica descarada está con nosotros». Rambo se enfurece e intenta golpearlo, pero los hombres le apuntan con armas, lo detienen. Víctor se le acerca y lo golpea en la cara. Todos lo golpean. Cada vez que intenta levantarse, lo vuelven a golpear con brutalidad, hasta que su cara queda desfigurada. Hugo le dice: «Por venir aquí, me aseguraré de que Gabriela reciba el peor trato, para que sea una lección para cualquiera que venga a buscarla». Luego ordena que le corten la cara a Rambo, y Víctor le marca el rostro. Luego lo dejan ahí y se van. Carmen aparece, recoge a Rambo y se lo lleva en su coche. Mientras tanto, Gabriela es llevada ante Víctor.
Él le cuenta que Rambo vino a buscarla y le hace la misma marca en la cara que le hizo a Rambo. Después, le inyecta droga en el hombro y empieza a darle dosis repetidas hasta volverla adicta. Carmen lleva a un doctor para tratar a Rambo, que está en estado grave y pasa inconsciente 4 días. Un día, Carmen regresa a casa y encuentra a Rambo despierto esperándola. Le pregunta quién es ella. Carmen se presenta, le dice que es periodista independiente, que lo siguió y vio cómo lo golpeaban, y que lo salvó. Le dice que su coche está abajo. Le cuenta que su hermana fue secuestrada por la misma banda y que la encontró muerta hace 2 años. Desde entonces, trabaja como periodista para que arresten a los hermanos Hugo y Víctor. Rambo entiende por qué lo ayudó y le pide ayuda para encontrar a Gabriela. Carmen le dice el lugar donde probablemente está, pero lo advierte que está muy protegido. Rambo va al sitio, que es un burdel. Entra como cliente y comienza a matar a todos los hombres allí. Le dice a las chicas que escapen, pero tienen miedo. Rambo recorre todas las habitaciones hasta encontrar a Gabriela, completamente devastada por las drogas. Sus brazos están llenos de agujeros por las agujas. Rambo se asusta, la carga, se la lleva a su auto. Víctor y Hugo se enteran y se enfurecen. Lamentan no haber matado a Rambo antes. En el camino de regreso a Estados Unidos, Gabriela se despierta y no puede creer que Rambo haya vuelto y arriesgado su vida por ella. Rambo le habla, pero ella está débil. Empieza a sufrir el síndrome de abstinencia por las drogas. De repente, Gabriela muere. Rambo queda devastado. No lo puede creer. Regresa a casa de María. Ella piensa que Rambo vuelve con Gabriela, pero él la detiene y le dice que ha muerto. Rambo entierra el cuerpo de Gabriela en su granja. María empaca sus cosas y se va a vivir a otro lugar, porque ya no queda nada por lo que quedarse. Rambo queda solo. Aquí podrías pensar que la película termina, pero al contrario. Comienza el viaje de acción y venganza. Rambo se prepara, hace un plan. Convierte su granja en una trampa mortal para Víctor y Hugo. Fabrica bombas, minas, prepara trampas dentro y fuera de la casa. Crea sus armas, practica con arcos. Luego viaja a México, se encuentra con Carmen, le dice que Gabriela murió y le pide la ubicación de la casa de Víctor. Carmen al principio se niega porque es muy peligroso, pero Rambo la convence. Ella le da la dirección. Rambo vigila la casa, analiza a los guardias y comienza su ataque. Mata uno por uno a los guardias con cuchillos. Entra a la casa. Víctor está en el baño. Al día siguiente, toda la policía y la prensa se reúnen frente a la casa. Hugo llega y encuentra el cadáver de su hermano en la cama, decapitado, con el cuchillo en el pecho y la foto de Gabriela clavada. Rambo había arrojado la cabeza de Víctor a la carretera. Hugo prepara un ejército enorme para atacar a Rambo. Sabe su dirección porque le sacaron la identificación la primera vez. Rambo se para ante la tumba de Gabriela y ve cómo la banda de Hugo se acerca. Una de sus camionetas pisa una mina y explota. Todas las minas estallan. Hugo baja de su vehículo con sus hombres. Algunos van hacia la casa, otros a la granja. Dentro de la casa hay trampas. Una flecha mata a uno. Rambo sale desde el subsuelo, dispara, lanza gasolina, prende fuego. Guía a Hugo hacia el túnel, su banda lo sigue y se divide en grupos. Uno cae en una trampa, Rambo aparece detrás y le vuela la cabeza. Rambo mata a cada uno de los hombres en el túnel con distintos métodos salvajes. Les corta piernas, los mata con cuchillos. En una parte pone música para atraerlos. Caen en las trampas. Hugo llama a sus hombres por radio, pero nadie responde. Todos están muertos. Rambo sigue matando con valentía. Tiene a Hugo cerca, pero no lo mata aún. Quiere hacerlo sufrir. Después de matar al último, Rambo es herido en el abdomen. Hugo lo persigue y le dispara en el hombro. Rambo apaga la luz del túnel, usa el radio de uno de los hombres de Hugo y le dice: «Todos tus hombres están muertos. Te dejé al final para vengarme de ti en especial. Camina hacia la luz y ven por mí». El túnel comienza a derrumbarse. Hugo corre. Sale en el último segundo. Trata de esconderse y buscar a Rambo, pero Rambo aparece. Le dispara flechas en el hombro y en la pierna. Lo clava a la pared. Hugo ya no puede moverse. Rambo se acerca, saca su cuchillo y le dice: «Tú mataste a Gabriela, me arrancaste el corazón. Yo también te voy a arrancar el tuyo». Y efectivamente, Rambo lo mata, le saca el corazón. Así termina su última misión y vengó a Gabriela. La verdad, si existieran dos como Rambo, ya hubieran conquistado China. Luego Rambo dice: «Viví antes en un mundo lleno de muerte y violencia. Intenté vivir en paz con una familia que amaba y me amaba, pero tampoco encontré nada más que muerte. Todas las personas que amé han muerto». Se sienta en una silla, recordando sus memorias. Y así llegamos al final del episodio. Y así hemos terminado la saga de las películas de Rambo. Si llegaste hasta el final del episodio, quiero que pongas el emoji del brazo en los comentarios para saber quién disfrutó el episodio. No olvides darle like y suscribirte al canal. Bye bye.